Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, amigos y hermanos. Aquí su amigo Sony con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos una enseñanza interesante, pues le interesa mucho a los cristianos, al pueblo de Dios y al no cristiano también. Siempre se han hecho esta pregunta sobre el 666, que es un número que han asignado al anticristo. Y así todo el mundo lo conoce. Así que prestemos atención, hermanos, a este tema que es muy interesante. Vamos a presentarle alguna información muy importante que es histórica. Pues es importante que uno estudie también de la historia, porque aquel que no estudia de la historia está condenado a repetir los mismos errores. Un dicho, ¿no? Así que aprovechamos y le mandamos un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá a todos los hermanos de Norte, Centro y Suramérica y hasta donde llegue este programa. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles y cada día se cierran más las puertas al cristianismo, al mensaje de salvación y a proclamar el nombre de Jesucristo como nuestro Salvador. Eso cada día se hace más difícil. En las redes sociales siempre se nos cierran más los espacios y bueno, es de esperarse pues que esto está descrito en la profecía, que esto iba a ocurrir así. Así que prestemos atención, busca tu cuaderno y tu lápiz de anotar. Siempre ten presente que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios. Aquí no enseñamos para cobrarte y que nos mandes dinero. Aquí enseñamos la palabra de Dios tal cual está escrita, una palabra no adulterada, ceñida a lo que es la sana doctrina, del cual muchos ya no están sufriendo la sana doctrina, están desviándose a enseñar doctrinas falsas, doctrinas de demonios, trivialidades, entretenimiento que están llenos de las iglesias actualmente, enseñando cosas que no son de la Biblia y pues se han desviado del camino. Vivimos tiempo de apostasía, lo sabemos, hermano. Así que apostasía, aquel que es apóstata, que se ha caído del fundamento de la verdad, se ha desviado de la fe y ya no tienen los mismos principios bíblicos, los cuales están descritos en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Recuerda suscribirte al canal, suscríbete y cada vez que tú le das un like o me gusta ahí, tú haces que el algoritmo de YouTube, de esta plataforma, genere más vistas y las personas sean mayor el número alcanzado por estos mensajes y estas enseñanzas. Así que así contribuye a extender rápidamente la palabra de Dios y que se difunda. De esta manera ayudas a este ministerio que está llevando la palabra de Dios, así que tú eres parte de este ministerio también. Así que prestemos atención y vamos a poner oídos y atención. Vamos a comenzar este programa que es interesante, pues muchos desconocen lo que significa este número de hombre 666, el número del anticristo. ¿Será este el número? Bueno, vamos a poner atención. Comencemos. Es claro que la tecnología, la ciencia se ha aumentado y así lo describe el libro de Daniel en el capítulo 12, donde dice que ya el canon bíblico está cerrado y la gente correría de un lado a otro y la ciencia se aumentaría. Y estamos viendo ese momento donde la inteligencia artificial ha alcanzado niveles los cuales la misma persona, la misma gente, la humanidad está recelosa y tiene mucho temor del desarrollo del cual, a partir de los conocimientos de la mente humana, se desarrolla una máquina capaz de ser más rápida y de acumular más información y de controlar muchas actividades simultáneamente, y no solamente localmente sino a nivel mundial. Se trabaja mucho la tecnología de los ChatGPT, que quiere decir esto, la inteligencia artificial, la creación de clases de diferentes materias en la tecnología, que utilizan este sistema para crear trabajos y hacer trabajo en forma rápida y instantáneamente. Muchos han metido también incluso estas cosas a las iglesias, donde los sermones son creados por la computadora, y esto es inaudito, hermano, y va contra lo que es los principios bíblicos, pues no es la palabra de Dios, es una máquina que está haciendo esto
y no llevan la sazón del Espíritu Santo, lo que tiene que llevar los mensajes. Y muchos están utilizando estas técnicas para predicar y enseñar, y esto está muy mal. Pues todo aquel que enseña la palabra de Dios debe orar, ayunar y dedicarse a la palabra de Dios, al estudio, horas de estudio. No es un momentito que tú te sientas a estudiar, no, horas de estudio. Muy pronto esta inteligencia artificial se va a apoderar casi de toda la humanidad, porque todo es automático, todo es instantáneo, todo es mensajes, textos, tecnología avanzada, donde ya la distancia se acorta, donde tú puedes ver cosas en forma instantánea, en vivo y en directo a nivel mundial. Puedes ver muchas cosas muy pronto. Ya se acerca, hermano, el momento donde seremos levantados y comience esa semana donde el anticristo se va a dar a conocer. Que muchos se preguntan si el anticristo ya existe. Claro que sí existe ya. El anticristo ya está en el mundo, y esto es claro, hermano. Él ya está, pero no se puede manifestar, obviamente, porque alguien que lo detiene, que es la iglesia, el Espíritu Santo que está aquí en la tierra. Esta semana 70 que contan de estos juicios que vendrán, en el cual participarán aquellos que se queden, que no se vayan en el rapto. Por supuesto, ellos sí pasarán la ira de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está actuando el ministerio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo impide. Ahí está, en esta versión de 1909. Vamos a buscar la versión del 60, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Dios está refiriéndose a la presencia, obviamente, de la iglesia cubierta y apoyada por el Espíritu Santo, por Dios, en donde el Espíritu Santo se sabe que también es parte de esa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde son omniscientes y omnipresentes. La palabra de Dios nos aclara y nos habla, nos menciona sobre este gobernante que se alzará muy pronto. Él ya está en el mundo, pero la iglesia está aquí en la tierra, así que él todavía no puede salir a darse a conocer. Y se describe así en el libro de Daniel 9:27, en esta versión donde habla así: durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana, o sea, a los 3 años y medio, recuerda que esa semana cuenta de 7 años, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Por una semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sin duda alguna que este escenario que se va a dar cuando comience a aparecer ya el anticristo, aquellos que conocen la palabra de Dios, que conocieron y se quedaron, va a ser un escenario aterrador. Se puede imaginar a la IA, o sea, la inteligencia artificial y la robótica, controlando todos los retenes, donde nadie se puede escapar a la vista de estos robots, que se van a volver a tal nivel tan poderoso que son capaces de controlar o manipular a los humanos sin conocimiento. Sin su conocimiento lo van a poder manipular. Y es por eso que aquí en este canal siempre hablamos sobre las profecías. ¿Y por qué el hermano siempre habla de profecía y de profecía? Oiga, hermano, la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21: no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Es importante que cada vez que aquí se pone la palabra de Dios y se enseña, tú revises en la Biblia y busques, porque yo no soy el dueño de la verdad. La verdad está en Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad está en Él. Solamente existe un camino, no hay más camino. Y ese camino va por esa senda estrecha, esa senda angosta. Es la que es difícil encontrar esa puerta. No todos encuentran esa puerta. Todos van por el camino ancho que lleva a la perdición y el camino fácil. El libro de Apocalipsis nos explica y nos habla de
ese personaje muy temido, porque muchos hablan del anticristo, su personalidad, cómo va a ser, de dónde va a salir, que sus acciones, cómo lo describe la palabra de Dios. La palabra de Dios lo describe claramente, y aquí lo hemos expuesto en varios programas. Hemos hablado del mismo personaje, de este anticristo. Pues a todo cristiano, bueno, nos llama a la curiosidad. El estudio nos lleva a profundizar sobre este tema, pero es importante que la iglesia siempre conozca este tema, porque yo no sé quiénes se van a ir y quiénes se van a quedar. Y el que se quede bien advertido, que no se marque nunca el sello de la bestia en su mano derecha ni en la frente, porque esa es la sentencia a la muerte eterna, al lago de fuego, donde van a ir todos aquellos que no obedecieron ni siguieron los caminos de Dios. Así que este libro de Apocalipsis, que es temido por muchos, describe la profecía, sobre todo en el capítulo 13, donde nos describe el anticristo, lo que va a hacer, que va a hacer que todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, todos le sirvan, y aquel que no tiene esta marca en su mano derecha ni en su frente no va a poder hacer ni una de estas cosas, ni este tipo de transacciones. Es claramente que actualmente existen muchos chips, muchas marcas, muchos números, y hablan siempre del número 666 como el sello de la bestia, pero vamos aquí a explicar que esto no es tan claramente, no es así. En el libro de Apocalipsis encontramos advertencias sobre los grandes engaños que surgirán en los últimos tiempos. En Apocalipsis, repito, en el capítulo 13 habla de aquella bestia que engañará a la gente con señales milagrosas, y así se denominó en los tiempos antiguos aquellos que mataban a cristianos y perseguían a cristianos como las bestias. Y así se describe desde el tiempo de Juan, que describe a la bestia esta que condenaba a los cristianos a quemarlo y se lo tiraba a los leones. La inteligencia artificial va a jugar un papel muy importante en los últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, obviamente, porque así hará la presencia del anticristo, que se haga omnisciente y omnipresente por todos lados, que aparezca al mismo tiempo en todo el mundo. Una inteligencia que está desarrollándose cada día más, y cada día se hace más fuerte la tecnología a partir de los software y las computadoras, donde hay robots, hay marcas, hay sellos. Se hablan de estas marcas que tienen todos los alimentos para pasar rápidamente y ser codificados. Tiene su codificación, y se ha hablado aquí sobre esta marca de las barras. Obviamente las barras estas que describen el número 666. Pero esto no va a ser así en el momento que se presente el anticristo, porque la palabra de Dios lo dice claramente. Aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría, por lo cual entonces todo cristiano debe estudiar y escudriñar la palabra de Dios. O sea, para que sepa lo que habla la palabra de Dios, tú tienes que estudiarla, escudriñarla, ayunar y orar para que Dios te abra la mente. Pues hay veces que leen la Biblia y no entienden nada. Mucha gente que no entiende nada para nada. A la humanidad durante este reinado del anticristo, mientras que la naturaleza exacta de esta marca no es específica en este momento, pero ya se han hecho ensayos del control de la humanidad, el registro facial. O sea, con todo esto de la pandemia que se hizo, todo se llevó a cabo este plan, y es no más que la tecnología que querían poner en funcionamiento, relacionada a que pueden desempeñar un papel en su implementación. Por ejemplo, como hablamos aquí, la identificación biométrica, sistemas de microchips, o incluso implantes que podrían conectarse a sistemas de la inteligencia artificial para monitoreo y control. Y a medida que la inteligencia artificial continúa progresando, debemos permanecer alerta a su potencial, porque esto está desarrollándose y cada día se explota más con fines nefastos. Pero mientras que es crucial ser conscientes de las implicaciones potenciales de la inteligencia artificial en los últimos días, en los últimos tiempos, nunca debemos de perder de vista la voluntad de Dios. Muy pronto el pueblo de Dios será levantado.
Y una vez que sea levantado, se dé el rapto, el arrebatamiento, que muchos cristianos ya están negando. Hay muy pocos cristianos que se mantienen firmes en la palabra de Dios, y las promesas de Dios son fieles y se cumplen toda la cabalidad. Porque muchos que estudiaron la palabra de Dios ahora dicen que no existe el rapto. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así? Sin duda alguna están confundidos, y los demonios le han confundido la mente. Ya no ven con claridad porque se desviaron del camino. Entonces, una vez que se dé el rapto, saldrá a la humanidad la presencia de este que va a traer la solución y la paz. Una paz efímera, que es el anticristo, cuando se destape el primer sello por Jesucristo y la iglesia estando presente allá en los cielos. Así que comenzará entonces ahí la semana 70 destinada al pueblo de Israel, que son esos 7 años de tribulación y la gran tribulación. Y el anticristo, que se ha descrito por películas. Hemos visto películas muy famosas donde se habla del anticristo, donde sale a la escena este niño que vemos aquí, donde esta escena es la parte final de la película de la profecía, que esta fue el estelar por Gregory Peck y dirigida por Richard Donner. La profecía fue un notable éxito taquillero, filmada en el año de 1976, ganadora de un Oscar por sonorización. Así lo vemos aquí. La mayor parte de estas películas muestran a un anticristo como un líder político muy carismático. Es claro que estos grandes cineastas no tienen ningún interés en los estudios bíblicos y en la profecía, no conocen la profecía. Ellos simplemente han percibido cómo generarse grandes ganancias usando el interés de las multitudes para conocer el futuro. Y algo que siempre será un imán de la audiencia son los acontecimientos, el fin del mundo y, claro, el tema del anticristo. No cabe duda que la solemnización de la palabra anticristo, solamente con decir anticristo, produce en muchas personas un cierto grado de escalofríos. Dentro de ella emerge un temor casi inevitable por la evocación de estas imágenes espeluznantes que acompañan sobre la obra del anticristo en la imaginación del mundo a nivel mundial, en la mente humana. Una precaria interpretación de la teología se ve descrita en estas películas. Una poderosa influencia de grandes escritores en un número que podríamos denominar teología ficción. Además, la persuasión inigualable de las imágenes del cine y la televisión han llevado a millones de personas a creer que el anticristo será un líder que aparecerá en el firmamento de la política internacional y que con su sede de gobierno en Roma unificará bajo su poder a 10 poderosas naciones de Europa. Y de estos temas ya hemos hablado aquí en varias ocasiones. En ese contexto se entiende que cada cierto tiempo aparezca una nueva versión sobre quién es el anticristo, así desde los tiempos antiguos, desde la primera representación como alguien que iba contra el pueblo de Dios allá en Egipto, el faraón, así como en los tiempos de Jesús y en los tiempos del apóstol Juan, donde describe a esta bestia como el anticristo, como la bestia. Entonces, en ese contexto, cada época da un número diferente a cada bestia de turno. Entonces, como vamos a explicar más adelante, muchos pensaron así en una época que se pensaba que Benito Mussolini, un dictador fascista, quien se hizo del poder en Italia en 1924, pensaron que él era el anticristo. La derrota de Mussolini echó por tierra la hipótesis que él era el anticristo, pero no desapareció el entusiasmo de seguir buscando al líder que cumplía con las características del anticristo. Y acá ya hemos hablado anteriormente y hemos expuesto nuestras opiniones sobre quién es probablemente el anticristo. Claro que a nosotros no nos interesa tanto esa cosa de quién sea o no sea. Nosotros lo que tenemos que tener nuestra vista puesta en los cielos, en Jesús, ahí, en los ojos, en Jesús siempre, porque ahí está nuestra salvación. El autor y consumador de nuestra fe, de la fe, es nuestro Señor Jesucristo. Ahí tiene que estar nuestra vista, no en quién va a ser el anticristo, pero aquí estamos explicando y vamos a enseñar sobre esto que está escrito en el libro de Apocalipsis, que han satanizado un número el cual se sabe que va a ser otro número asignado al anticristo, que va a ser el definitivo, que va a venir a suplantar y apoderarse de la humanidad, así haciéndose pasar por Dios cuando se levante el tercer templo.
Aunque la idea no para ahí con todos estos personajes que ha pasado en la historia, todos estos personajes que vemos aquí. Incluso Hitler también se pensó que era el anticristo. Este Papa Juan Pablo también se hablaba. Estos gobernantes rusos también que han pensado. Henry Kissinger, Ronald Reagan, Hussein, Barack Obama, incluso Trump recientemente y su yerno Jared Kushner. Bueno, se sabe que estos son gente que se han planteado en la idea de los cristianos y de los no cristianos como probables candidatos a ser los anticristos, pero el anticristo ya está. El anticristo ya está, pero no se da a demostrar a la humanidad. O sea, todos estos datos que estamos presentando aquí probablemente estén relacionados, porque si cuentas el número de las letras de su nombre y suman el 666 o el 666, entonces ya se piensa que es la bestia. Pero esto no es así. La lista de candidatos a anticristo incluyen a todos estos: Hussein, Anwar el-Sadat, muchos otros líderes. Como no podía ser de otra manera, algunos amigos incondicionales de la especulación profética, que sí ocurren muchos especuladores. En Estados Unidos, Barack Obama decían que era el anticristo. A esta altura está claro que el sinuoso camino de la especulación sobre la obra y la identidad del anticristo no nos llevará a ningún lado. Entonces, con seguridad debe existir un mejor método para identificar al anticristo que etiquetar como anticristo a cada líder carismático que va apareciendo en el devenir de la historia mundial. Así que sabemos entonces que el anticristo ya está. El anticristo ya está, pero alguien que lo detiene, que es la iglesia que está presente aquí en la tierra. Una vez que la iglesia sea levantada, sea raptada, entonces él se dará a conocer. Así que esta palabra de anticristo, por su origen etimológico, la palabra anticristo significa en contra de Cristo. Significa también contrario a Cristo. También en lugar de o sustituto de Cristo. Por consiguiente, anticristo debe significar o reemplazante de Cristo o Cristo rival o ambas a la vez. En otras palabras, se trata tanto de un rival de Cristo que pretende ocupar su lugar. En la Biblia encontramos 5 veces la palabra anticristo. Esas 5 referencias se encuentran en 4 versículos escritos por el apóstol Juan. Veamos esos textos en la palabra de Dios. Busquemos allí. Vamos a buscar aquí en 1 de Juan 2:18. 1 de Juan 2:18, así dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Estamos viendo aquí claramente que se describe al anticristo, y esto vamos a conocer que es los últimos tiempos. Busquemos en 1 de Juan 2:22. Aquí se describe quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Ahí es claramente que ese es el anticristo. Segunda de Juan, capítulo 7, verso 7, dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahí está claramente descrito el anticristo. Primera de Juan 4:3 dice así: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si bien es cierto que el apóstol Juan es el único que habla explícitamente del anticristo, habla claramente aquí, Pablo también alude al mismo personaje. Al respecto, hay un escritor, Alfredo Félix Boucher, declara así: el término anticristo no se encuentra en ningún otro pasaje de la Sagrada Escritura, pero Juan no hace más que retomar una idea ya presentada por el apóstol Pablo, quien ya había anunciado la llegada del antikeimenos. O sea, eso quiere decir, el antikeimenos quiere decir adversario, descrito por el profeta Daniel. La Biblia menciona
al anticristo con otra palabra. El anticristo es llamado también en 2 Tesalonicenses 2:3 el hombre de pecado, el hijo de perdición. En Apocalipsis 13 es la bestia que sale del mar, y en Daniel 7 es el cuerno pequeño. Todos estos símbolos describen algún aspecto de la obra del anticristo y cómo se forma este rompecabezas cuando juntamos toda la información dada en la Biblia. Así le identificamos al anticristo, que su identificación es inevitable. No debemos caer en el error de señalar apenas algunas cosas en la Biblia que hablan apenas sobre el anticristo. Es necesario recabar toda la información y veremos cómo el gran Dios del cielo nos revela de un modo absolutamente claro y que no deja lugar la mínima duda quién es el anticristo. Y entonces, ¿cuáles serán sus obras en el marco de la historia humana, particularmente en el tiempo del fin? Llegamos entonces al momento de la identificación del anticristo. No haremos mayores preámbulos para esto. Así que sigamos adelante, hermano. El anticristo surge en un lugar densamente poblado. Esto lo sabemos por la palabra de Dios. Uno de los símbolos bíblicos del anticristo es la bestia. En Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Se sale del mar. Ok, en Apocalipsis 13:1 nos dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. El anticristo surge en un lugar densamente poblado. Cuando habla aquí del mar, de la población mundial, sale de un lugar muy poblado. Uno de los símbolos bíblicos del anticristo entonces sería esto el de la bestia, y así lo reconocemos en Apocalipsis. Esta visión de Juan nos muestra el lugar de donde emerge la bestia, el anticristo. El apóstol ve a la bestia saliendo del mar, y este es un detalle significativo porque el mar y las aguas tienen un significado profético. Apocalipsis 17:15 dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Esto nos lleva a concluir que el surgimiento del anticristo se da en lugares de gran densidad poblacional. En contraste, la segunda bestia, recordemos que hay una primera y una segunda bestia. La primera bestia es el anticristo y la segunda bestia es el falso profeta. Y este surge en la tierra y significa que se trata de un poder que nace y se desarrolla en un lugar con poca población. La Biblia también menciona específicamente el lugar que sería la sede y el centro del poder del anticristo. En la visión de Apocalipsis 17, Juan describe una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En Apocalipsis 17:9 nos dice la palabra de Dios: y sí, esto para la mente que tenga sabiduría. Así que hagamos una pausa y detente ahí a pensar. Aquí lo dice la palabra de Dios, Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Esos 7 montes, sabemos que eso se ha descrito aquí y que describe a esa gran religión universal donde está su sede. Es una referencia inequívoca de la ciudad de Roma, conocida también como la ciudad de las 7 colinas. Las 7 colinas de Roma son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad de Roma, situada al este del río Tíber. Este conjunto geográfico ha protagonizado numerosísimos pasajes literarios y son una referencia muchas veces repetida en la cultura popular. Es claro que la intención de la profecía es mostrarnos la secuencia histórica de los imperios. Que lo habla en Daniel capítulo 2, capítulo 7 de Daniel. Primero Babilonia, seguida de los medo-persas, luego Grecia, el imperio romano y después del cuerno pequeño que representa al anticristo, como lo vemos aquí en esta imagen. Asimismo se ha desarrollado. Así que vemos que aquí el anticristo representa un poder diferente a otros imperios. Este aspecto está claramente establecido en la profecía de Daniel 7, donde se presenta a la bestia espantosa como completamente diferente a los otros reinos. La diferencia radica en que se trata del surgimiento de un poder político y religioso. La faceta política de este poder se reduce del hecho de ser presentado como un cuerno como los demás reinos. Así se describe al anticristo. Así que vemos que este cuerno pequeño que nace y sale entre los 10 cuernos, donde se caen, derrumba a 3 y sale el cuerno pequeño, este viene siendo el anticristo, y aquí lo hemos explicado
en varias ocasiones. Y no vamos a ahondar en este aspecto porque ya le invito a que revisen el canal y puedan revisar esta conferencia que hemos dado, y está ahí para que tú lo repases y lo estudies. El periodo de dominio del anticristo está mencionado varias veces en la Biblia. Esto nos ayuda no solo a discernir el tiempo de supremacía de este poder, sino también a concluir que todos los diferentes símbolos se refieren a un único y mismo poder. Daniel menciona que los santos serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y esto tiene su significado. Por el contexto bíblico sabemos que tiempo se refiere a un año. Por otro lado, puesto que el arameo no tiene dual, es justo suponer que la palabra tiempo se refiere a 2 años. Y cuando hablamos de medio tiempo, nos referimos a medio año. De tal manera aquí describimos 3 años y medio. 3 años y medio, de los cuales se entiende que es el periodo de 42 meses, que va a estar con su apogeo el reinado del anticristo. Expresado en días, este periodo representa 1260 días. Así que este mismo periodo se encuentra registrado en la Biblia en Apocalipsis 11, verso 13 y Apocalipsis 12, verso 6. También la Biblia presenta el mismo periodo como 42 meses en Apocalipsis 13, verso 5 y en Apocalipsis 11, verso 2. Es un periodo de supremacía del anticristo y de sufrimiento de la tribulación para los pueblos de Dios. El anticristo tendrá un poder que es blasfemo. El anticristo mismo es un poder que blasfema el nombre de Dios. Queda muy claro que al leer las siguientes declaraciones bíblicas, como y hablará palabras contra el Altísimo, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, dice la palabra de Dios, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar en su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Para entender la naturaleza blasfema del anticristo, es necesario definir la palabra blasfemia. También sabemos que todos aquellos que blasfeman están sujetos a maldición. Los blasfemos. En Daniel 7:25 dice la palabra de Dios: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Aquí está claramente en Daniel 7:25. Dice la palabra de Dios que el anticristo perseguirá a los santos del Altísimo y prosperará. Tanto Daniel como Juan describen el anticristo como un poder perseguidor de los santos. Daniel menciona que el cuerno pequeño a los santos del Altísimo quebrantará, dice. Y Juan dice que se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también que la mujer del Apocalipsis 17 estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. El testimonio profético es concluyente. El anticristo perseguirá a los santos del Altísimo y tendrá gran éxito en hacerlo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Así dice en Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y estos son los nombres y títulos que se le ha dado al anticristo, así como el rey altivo, que habla en Daniel 8:23, el príncipe que ha de venir, que habla la palabra de Dios. Ese después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. También se describe como el cuerno pequeño. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí de este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8 y Apocalipsis 13:4 y 5. El desolador también se habla en la palabra de Dios, que puedes buscar en Mateo 24:15 y 16. El hombre de pecado y perdición, que puedes buscar en 2 Tesalonicenses 2:3, que lo citamos. También aquel como que se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, que lo puedes buscar en 2 Tesalonicenses 2:4. El inicuo, búscalo ahí en 2 Tesalonicenses 2:8. La bestia, que puedes buscar en Apocalipsis 11:7. Capítulo 13, verso 1, capítulo 14, verso 9, capítulo 15, verso 2, capítulo 16, verso 2, capítulo 17, 3 y 13, capítulo 19, 20, capítulo 20, 10, todo esto en el libro de Apocalipsis. El hombre despreciable,
que puedes buscar en Daniel 11:21. El rey ensoberbecido, que puedes buscar en Daniel 11:36. La ascendencia judía, pues puedes buscarlo en Daniel 11:37. Será descendiente de la tribu de Dan. El pueblo de Israel, esta es una enseñanza aparte que hay que darla también, ¿no? De Israel engañará y lo llevará a la desolación y desgracia con el pacto de muerte. Isaías 24, 3 y 6 y capítulo 28, 14 al 17. El anticristo también traerá desgracia y desolación a la nación de Israel y al mundo entero, por haber roto el pacto sempiterno de Dios con Israel, por haber repartido la tierra de Israel. Así lo describe la palabra de Dios en Joel 3, 1 y 2, Isaías 24, 3 al 6 y Isaías 28, del 14 al 17. Uno de los atributos de este personaje diplomático será como convencer a muchos líderes y llevarlos a sus planes destructores, que son guiados por el mismo Satanás, padre de la mentira, el que vino a robar, matar y destruir. Juan 8, 43 al 45 y capítulo 10, versículo 10. Será ocultista y satánico, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, con un Dios ajeno que hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Así dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 11, 38 y 39. Se sabe y hemos estudiado aquí, para que el anticristo sea aceptado por los judíos, tiene que ser de su ascendencia judía. Así que eso es claro y lo hemos descrito acá, y no vamos a hablar de este tema porque ya hemos ahondado bastante en este tema. Será un personaje sin duda alguna astuto, muy sagaz y con gran habilidad de engañar, dando recompensas y honores a los que participen en sus planes perniciosos. ¿Cuándo surgirá el anticristo? Obviamente, el anticristo saldrá una vez que la iglesia sea levantada, sea raptada. El profeta Daniel deja muy claro que este diplomático personaje saldrá a la luz pública hasta cuando se confirme el pacto. También, él va a confirmar los pactos que se están dando y se han firmado frente a nuestros ojos en estos últimos años, dando inicio a la semana 70. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Entonces, es importante que tengamos claro que el anticristo no se da a conocer hasta el momento de que la iglesia ya partió. En 1 Tesalonicenses 5:21 dice que tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno, hay que estudiarlo todo. Dice la palabra de Dios, y esto se lo escribo para que lo lean aquellos que les gusta adulterar la palabra de Dios. Y aquí dice claramente en Apocalipsis 22:18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Obviamente que se ha perdido el temor a las cosas de Dios, y ya esta gente enseña barbaridades, locuras, doctrinas de demonios que no están escritas en la palabra de Dios. Dice en Proverbios 36: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En Apocalipsis 13 se dan claro en el verso 16 al 18 sobre esa acción, del cual es el tema que queremos aclarar, sobre el 666 del anticristo. Dice que hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, es la marca. Y así lo han descrito muchos como la marca de la bestia, este tipo 66, el cual han satanizado, pues, y la gente, mucha gente que han tenido este número lo han denigrado, lo han echado a un lado y no quieren ni siquiera tener contacto con este tipo de gente que tenga, por ejemplo, su ID o su número de cédula con este número. Y sabe que esta palabra que tenemos actualmente como la Sagrada Escritura de la Biblia, esto se inició con los copistas que hacían copia de copias, porque no existía la imprenta. Cuando ocurrió allá para los años en cuando Johann Gutenberg crea, a partir de conocimiento ya adquirido de unos prototipos de China y Corea, se inventa la imprenta.
de origen alemán, Johannes Gutenberg, quien inventa ya el prototipo de lo que es la imprenta. Así que el primer material impreso fue la Biblia. La Biblia fue el primer impreso. Este trabajo reconocido como la Biblia de las 42 líneas. Se refiere al número de las líneas impresas en cada página. Así se considera entonces el libro impreso con tipografía móvil, y que fue utilizada por los tiempos ya en la idea de Martín Lutero y de la Reforma Protestante. Y esto fue ya para los años de 1450, donde encontramos información importante y de que ya era una Biblia que ya se había traducido. Entonces posteriormente del hebreo antiguo, arameo, a griego, pasaría posteriormente a la lengua latina, al latín. Tenemos que saber que la Biblia era copiada, y se hacían copias y se repartían y se distribuían para diferentes direcciones. Entonces esta palabra de Dios, o sea, desde el cual obtenemos el número de la bestia, sabemos que las copias más antiguas, entre más antigua es la copia, es más cercano al original. Al ser más cercano al original, esto no lleva un conteo. Inicialmente fueron escritos el libro de Apocalipsis, y los datos más antiguos datan del papiro 115, que podemos buscarlo y encontrarlo y estudiar, donde aparece este papiro 115. Sabemos que esto quiere decir que antes del 115 habían otros, y posteriormente al 115 existían otros papiros del mismo libro, pues eran copias que se hacían, copias de las copias de las copias. Entonces es el primer número, y por evidencia ya descubierta arqueológica y todo de investigación científica, se descubren estos fragmentos de este papiro, que es el más antiguo conocido y el más cercano al original del libro de Apocalipsis, donde se describe este número aquí, que se describe como una X, un palito y una C. Se conoce que a cada nombre se le daba un valor numérico, o sea, cada letra tenía un valor numérico. Y sabemos que entonces, inicialmente en la copia más antigua aparece este número que se describe así como la J y la capa final, que son estas letras que vemos aquí, cuyo suma de los números, la primera letra, que esta X que vemos acá, tiene un valor de 600. El siguiente, que es un palito, esa rayita, significa que es un número 10. Y la capa final, que era un sistema de medición que existió y que desapareció. Esta tenía una equivalencia al número 6. O sea que cuando tú pones y sumas todo, el número que aparece descrito en la copia más antigua del libro de Apocalipsis es 616. No es el número que tenemos actualmente en nuestra Biblia, que es el 666. Tenemos este número que es el 616. El 616, así anótalo, así como lo vemos aquí. El papiro 115. Posteriormente, este número estaba descrito para el tiempo de Juan, cuando se escribe esta copia. Y la bestia de turno en ese momento era Domiciano, conocido como Nerón, el que quemó Roma también. Bueno, este número 616 es el que destaca aquí, y se ve claramente, describe a Domiciano, conocido como la bestia. Entonces es la bestia de turno que le tocó a Juan. Esta copia data ya para a finales del primer siglo, comienzo del segundo siglo después de Cristo. Así que es la copia más antigua que existe. O sea, no es el número 666 que aparece ahí, el 666, aparece el 616. Y así podemos estudiarlo y investigarlo, y podemos buscar información
donde aquí tenemos aquí como lo podemos ver en esta imagen, sobre esta investigación y los descubrimientos que se han hecho de los papiros del Oxirrinco, que han confirmado que el número representado en el original del Apocalipsis de Juan en realidad fue el 616 y no el 666. Y esta es una revisión académica que se ha hecho para que el pueblo de Dios, los cristianos y no cristianos, conozcan que no es el 666. Pero este 66 no aparece por un error de traducción, sino que este número describe a otra bestia de otro tiempo que apareció más adelante. Así que vemos que este 666 no es tan cierto como dicen que es el número de la bestia que va a representar al anticristo en el tiempo ya cercano futuro. Aquí vemos a Juliano el apóstata. Juliano el apóstata, descendiente Flavio Claudio Juliano, mejor conocido únicamente como Juliano el apóstata, fue emperador de los romanos quien intentó imponer la religión pagana e impedir la expansión del cristianismo, pero fracasó. Siendo así como se le llamó entonces el apóstata, pues renegó el cristianismo al convertirse al paganismo, influido por la filosofía neoplatónica y el ocultismo, además de sus creencias propias. Juliano el apóstata nació por allá para el siglo 331 después de Cristo en Constantinopla y falleció por allá para el 363 después de Cristo en Irak. Este nombre de Juliano, él gobernó entre los años 361 y 363 después de Cristo. Era sobrino de Constantino, el hijo de Julio Constancio y de su mujer Basilina. Juliano fue protegido en ese tiempo por su fiel eunuco Mardonio y del obispo Eusebio de Nicomedia. Aunque era cristiano, se sintió atraído por la religión y la filosofía de su antepasado. Así entonces, en el año 341 fue recluido con su hermano Galo en un castillo de Capadocia. Así que toda esta historia, a él se le conoce entonces a Juliano como el apóstata. Él creció en familia noble cristiana, sin embargo, su educación fue influenciada por el paganismo. Gracias a su estudio con el filósofo neoplatónico Libanio, a los 20 años Juliano fue enviado a estudiar a la corte imperial en Milán, donde se familiarizó con el cristianismo y se convirtió en un seguidor devoto. En el año 360 después de Cristo, Juliano fue proclamado emperador por las tropas de Galia después de la muerte del emperador Constancio II. A pesar de su educación cristiana, Juliano adoptó entonces rápidamente el paganismo y trató de restaurarlo como religión oficial del Imperio Romano. Entonces, el número que aparece descrito para a este Juliano, ¿cuál era el número entonces? El 516. Ese era el que aparecía en el papiro 142, el 516. Pero este número de 666, ¿para cuándo entonces aparece? ¿Para cuándo aparece este número 666? Es cuando se traduce entonces la Biblia al latín, del hebreo, arameo, griego al latín, en lo que conocemos como la Vulgata latina. En la Vulgata latina, durante muchos siglos, la Iglesia romana utilizó exclusivamente esta antigua traducción de la Biblia. A diferencia de la de hoy, los cristianos de los primeros siglos de la Iglesia no podían ir a la librería a comprar una Biblia, o existía una sola compilación de la Escritura Sagrada hasta el siglo IV. En este momento había varias versiones del Evangelio y de las cartas de San Pablo, así como del Antiguo Testamento. Los cristianos en Europa utilizaron traducciones griegas o traducciones latinas locales que fueron copiadas y compartidas entre las diversas comunidades. Las traducciones se corrompieron y alteraron el significado original del texto. Pero se sabe que esta Vulgata de San Jerónimo, como esta la Vulgata latina, como la vemos ahí, de San Jerónimo en el 382, echará un vistazo a los evangelios y revisará las traducciones latinas basadas en los manuscritos griegos de los antiguos.
Así que, como dice aquí la versión de la Vulgata Latina, hac sapiencia estae, qui habet intellectum, cumpetum numerum bestiae, numero enim hominis este, el número ellos 60 y 66. Así que ahí es el número el que aparece entonces y el que aparece en nuestra Biblia, el 666, cuando se tradujo la Biblia, la palabra de Dios, de los escritos antiguos del hebreo, arameo, griego al latín. Entonces el 616 está en el papiro 115, que es de una copia del Apocalipsis, la más antigua, pero como es más antiguo que cualquier otra copia, se cree que podría ser el original. También decía 616, como lo hemos mostrado aquí en la foto que hemos presentado del papiro 115. Más así, entonces vemos que aquí dice la palabra de Dios, aquí hay sabiduría, es una referencia a Salomón, que recibía 666 talentos de oro por año. Aunque con Salomón el 666 representa prosperidad. También se menciona el 666 con Esdras, los hijos de Adonicam, el 666. Pero me parece que esto significa multitud de hombres. También en Zacarías 13:8 se menciona sobre 2/3 partes, o sea, 66.6 de la población de la tierra morirán. Y en Apocalipsis representa a Nerón, César, Domiciano. Y así que vemos el valor numérico que aparece en nuestras actuales Biblias. Aparece el número 666, donde en realidad el que se escribió inicialmente en los tiempos de Juan con Domiciano fue el 616. Entonces, aclarando esto, hermanos, tenemos en cuenta que el anticristo va a aparecer con su propio número. Y no se esperen que vaya a ser el 666. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Bueno, sabemos, hermanos, que muchos están enseñando cosas que no tienen base científica, ni bíblica, ni histórica. Aquí tratamos de presentarte las cosas con bases históricas, con bases bíblicas, y para que no te enreden. Y es sabido que el amor por las cosas del Señor y defender la palabra de Dios, el amor hacia la cosa de Dios ha disminuido. Así lo dice la palabra de Dios en Mateo 24:12. Cuando habla así, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que está ocurriendo actualmente. La gente no quiere saber de Dios. Y ya no están prohibiendo hablar abiertamente de Jesucristo en las redes sociales. En todos lados, hermano, públicamente. Y no saben que el Señor vendrá muy pronto. Según de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora. Pero sabemos los tiempos que están ocurriéndose a nuestro alrededor, lo que está ocurriendo en el mundo. Y nos están avisando de que tan cerca está la llegada de nuestro Señor Jesús, que viene a buscar a la iglesia y se dé el rapto, el arrebatamiento, que muy pronto se dará en cualquier momento. Cualquier momento se va a dar este evento. Según de Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Muchos se disfrazan como si fueran buena gente, pero tienen una sombra de lobos feroces atrás. Y esos son los falsos profetas y los falsos maestros de los cuales estamos rodeando y fuimos advertidos según de Pedro capítulo 2 del 1 al 3. Y están guiando a la iglesia por esos falsos caminos que llevan a la perdición y al abismo. El Señor nos ha encomendado que hablemos de su palabra siempre, a tiempo y afuera de tiempo. Y hay que estar predicando, hermano. No hay tiempo para tomar descanso. Hay que estar predicando y hablar de nuestro Señor Jesucristo a la humanidad, que conozcan a nuestro Señor Jesús, que se arrepienta y se convierta. Porque llegará el momento que ya no se pueda predicar abiertamente y ya se está acercando este momento. En Lucas 21:36 nos habla claramente que tenemos que estar orando en todo tiempo. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas calamidades que se vienen a la tierra,
de todas estas cosas que se vendrán en el tiempo de la tribulación. No se olvidemos, hermanos, que tenemos que estar orando por Israel, por todos estos eventos que están ocurriendo y están noticias en desarrollo. Pues los avances de Israel ya se tomaron a Rafah y se está llegando el momento de que todas las naciones van a ir contra Israel, porque el antisemitismo se ha aumentado. Por lo tanto, oremos por Jerusalén, hermano. Oremos, como dice Salmo 122:6, y bendecilo, como dice Génesis 12:3. Para ser bendecidos nosotros tenemos que bendecir a Israel. Es importante, hermano, orar por ellos, porque ellos están en guerra continua. Pérdidas de vidas humanas innumerables. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos del arrepentimiento. Siempre ora al Señor que cuando tú te vayas a dormir, arrepiente de tu pecado. Cuando te levantes, arrepiente de tus pecados. Nada te cuesta. El Señor viene muy pronto. Aquí dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, para que nadie tome tu puesto, porque el que se descuida va a perder su puesto y lo va a tomar otro. Así que no se descuiden, hermanos. Persistamos en los caminos de Dios, que son difíciles de mantenerse y de seguir, y viendo siempre, poniendo nuestra vista en nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí está nuestra mirada, porque Él ya viene pronto por nosotros. Así que te invito a que ores, ayunes y compartas estos estudios. Aquí hablamos del número 666, el 666, que lo han satanizado. Pues este es un número que ha cambiado a través de la historia. Por los copistas, por las bestias de turno, va cambiando el número. Y por eso la palabra de Dios dice, aquí hay sabiduría. Entonces hay que estudiar, hermano. Hay que estudiar la palabra de Dios. No es que tú vas a seguir los caminos de Dios sin alimentarte. Es necesario que escudriñemos la Sagrada Escritura, examinarlo todo y retener lo bueno. Comparte el link de esta enseñanza, hermano, a todo tu contacto. Dale me gusta para que más personas puedan ver el programa. Eso no te cuesta para nada. Hazlo con todos tus contactos. Así que nos vemos la siguiente semana, hermano. Shalom Alejem. Nos vemos aquí en este canal la próxima semana. Y si Cristo no ha venido.